Saludos en el nombre del Señor a todos ustedes, a toda la iglesia. Amén. No es un tiempo fácil, es un tiempo crítico, difícil. Hay dolor en la casa, hay lágrimas, preocupación, angustia. Confiamos en el Señor. Este mundo, esta tierra, esta vida humana, terrena, es difícil. Pero estamos con el Señor. Estamos con el Señor. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ánimo, hermanos, ánimo. Si algún miembro de la familia ha partido, es doloroso, se siente la partida, pero si estamos en el Señor, es una esperanza real y viva. Y nosotros debemos prepararnos, porque si el Señor tarda en venir, entonces esta generación también debemos prepararnos, porque llegará el día. Así que ánimo, hermanos, ánimo, confiemos en el Señor. Los hermanos que están en casa con dolor, preocupados en el hospital, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Y nos va a ayudar, confiamos en Él. Y también en estos días hemos celebrado un año más de la fundación de la República, 195 años de nuestra patria, de nuestra amada Bolivia. Dios bendiga a todos los bolivianos, a todos los habitantes de este territorio. Dios bendiga a nuestros gobernantes, les dé sabiduría en este tiempo crítico, difícil, y sabiduría, humildad a todos los gobernados. Necesitamos de Él. Necesitamos de Él. Bolivia necesita de Él. Y nosotros los que conocemos el Evangelio, la palabra de Dios, somos los canales, los instrumentos para mostrar y para hacer bendición a nuestro país, a nuestra amada Bolivia. Vamos a meditar en este día el libro de Romanos, el capítulo 7 de Romanos. Nos habla la ley, el matrimonio, y nuestro país, Bolivia, tiene una ley, llaman la ley fundamental, la Carta Magna. Esa es la madre de las leyes en nuestro país, la Constitución Política del Estado. Y nos gobernamos según está escrita en esta Constitución. Tenemos leyes de las gobernaciones, de los departamentos, los estatutos, tienen que ajustarse, adecuarse conforme a esta ley. Y también todas las leyes que hay. Entonces, es importante el imperio de la ley para que nuestro país sea un país con ética, moral, haya desarrollo económico, haya calidad material, depende de cada uno de nosotros los bolivianos, para que haya buena relación entre nosotros. Entonces, la ley es de suma importancia. Antes de esta nueva constitución, la última tiene 233 artículos. La nueva constitución tiene 411 artículos.
de la Constitución anterior. Y tenemos muchas otras leyes, ya dijimos. ¿Por qué será que no andamos bien? ¿A qué se debe? No voy a hablar sobre eso. Pero como la porción de hoy nos habla de la ley, entonces, en el tiempo del apóstol Pablo, y hasta el día de hoy, es parte de la currícula de la carrera de Derecho, es el derecho romano. Se dice que esa ley fue desde el comienzo de Roma y se ha ido elaborando, agregando, hasta que Roma llegó a ser imperio. Y en el siglo VI más o menos, y ya después de la caída del Imperio Romano, el Occidente, Justiniano, el emperador del Imperio Oriente de Roma, elaboró, compiló lo que hoy se conoce. Los abogados deben conocer porque dicen que es parte de la currícula de la carrera de Derecho. Y sin duda que Pablo conocía esto, el derecho romano. Porque cuando él fue encarcelado en Filipos, fue azotado por los magistrados lo encarcelan, aseguran los pies en el cepo, tanto a Pablo como a Silas, y al día siguiente los magistrados mandan al alguacil, le dicen, estás libre, váyanse en paz. Y Pablo dice, así nos dan libertad después de habernos azotado sin sentencia judicial, porque nosotros somos ciudadanos romanos. Significa que Silas también era ciudadano romano. Y el magistrado dice, cierto, es así, sí. Y Pablo dice, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Así que significa que Pablo conocía el derecho romano, porque él era ciudadano romano. Entonces, eso como introducción también. Pero la ley que habla en capítulo 7 de Romanos tampoco está hablando de eso. Los judíos tuvieron el Antiguo Testamento. El comienzo del Antiguo Testamento es el capítulo 20, 21, 22, 23 del libro de Éxodo. Eso es lo que se escribe de la ley, lo primero. A eso llamaban Torah. Y después a todo el Pentateuco, a los 5 libros, la Torah, la ley. Pero ¿qué libro del Antiguo Testamento fue escrito primero? Hay discusión. Unos dicen Job. Puede ser, pero no es nuestra tarea hablar sobre eso. Entonces, cuando habla de la ley, Pablo, aquí en el capítulo 7 de Romanos y en el Nuevo Testamento, unas veces se refiere a todo el Antiguo Testamento. Llamaban la ley, la Torah. Pero el Antiguo Testamento, que también se llama Tanaj, en realidad está subdividida en 3. La ley, los profetas y los escritos. El Señor Jesús mencionó eso en el Evangelio de Lucas. Tenía 3 partes y el mismo número de libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, el Antiguo Testamento. Entonces, cuando habla en el Nuevo Testamento, se dice ley, unas veces se refiere
al Pentateuco, otras veces a todo el Antiguo Testamento. De esa ley está hablando. Así que vamos al capítulo 7 de Romanos y vamos a ver, espero que todo salga bien. Entonces, el capítulo 7, vamos a poner como título a esta meditación, muertos a la ley, muertos a la ley. Y está hablando del Antiguo Testamento. Y Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos de Roma. Y los versículos 1 a 6 vamos a meditar, reflexionar, hablar, meditar. Estos 6 versículos del capítulo 7 podemos dividir en 3 partes. El versículo 1, la primera parte, el señorío de la ley. La segunda parte, los versículos 2 y 3, la ley y el matrimonio. Y los versículos 4, 5, 6, la muerte del creyente a la ley. Entonces vamos adelante. La primera parte. El versículo 1 del capítulo 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Entonces, Pablo habla del señorío de la ley. Y ciertamente la ley tiene autoridad. Las leyes que hemos mencionado, las leyes de nuestro país, en el tiempo de Pablo, el derecho romano. Entonces, la ley tiene autoridad, tiene señorío sobre los ciudadanos, sobre el ser humano, mientras vive. Muere, el muerto está libre de la ley. La ley no tiene autoridad sobre los muertos. Si tenía algún problema, un conflicto penal, civil, se extingue. Entonces, la ley no puede hacer nada más. Así que el juez tiene que cerrar el caso cuando el inculpado muere. La ley tiene autoridad, tiene señorío, mientras el ser humano vive. Eso respecto con las leyes humanas. Pero con respecto a la palabra de Dios, la ley de Dios tiene autoridad sobre todo ser humano, vivo o muerto. Eso debemos diferenciar. Entonces, después de decir, mostrar que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, entonces para explicar, para hacer entender que el creyente está muerto a la ley, entonces va a una ilustración y se refiere la ley y el matrimonio. Entonces, aquí está hablando tanto de las leyes humanas y tanto de la ley, la palabra de Dios. Y Pablo dice, el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, a su esposo, mientras el marido vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, a otro hombre, a otro varón, no será llamada
adúltera. Entonces, el matrimonio se extingue, termina, cuando uno de los cónyuges fallece, muere. Entonces, cuando el marido, en este caso, en la ilustración, muere, la mujer, la viuda, puede casarse con otro varón. No es pecado, no será llamada adúltera. Pero si la mujer, sin que su esposo, su marido, muriera, se une a otro varón, entonces comete adulterio. No hay disolución de matrimonio. Entonces Pablo toma este ejemplo. Aunque en nuestros días puede haber una disolución de matrimonio legal, el divorcio, Dios no acepta el divorcio. Dios estableció el matrimonio en el huerto de Edén, cuando el hombre era aún inocente, sin pecado. Así que el matrimonio es la bendición de Dios. Pero sin embargo, la Escritura habla del divorcio. Y el Señor Jesús dice, eso se debe a la dureza del corazón del hombre y de la mujer. Tampoco vamos a hablar sobre eso. Vamos a tomar la enseñanza que Pablo hace aquí. Pero también el matrimonio, como aquí nos habla la Escritura, se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges. Y de eso está hablando. Y en este caso, de la mujer, de la viuda. Si la mujer quedó viuda, tiene la libertad para unirse a otro varón en matrimonio. Y no será llamada adúltera. Entonces, eso es lo que Pablo dice. La Escritura es fácil de entender en esta porción que tenemos para este día. Entonces, sigamos adelante. Entonces, el versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, Pablo está hablando en el capítulo 6 de que el creyente murió al pecado. Somos muertos al pecado. Vivimos para Dios. Y en este capítulo 7 habla, el creyente murió a la ley. La muerte del creyente a la ley. Y dice, el creyente también murió a la ley. No solamente al pecado, sino murió a la ley. Mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue crucificado, murió allí. El creyente también murió a la ley. Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para ser, para pertenecer, para unirse al que resucitó de los muertos. Está hablando de la santidad progresiva. Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos declara justos, somos justificados. Somos justificados. Y también en ese momento empieza la santificación, somos santificados. Y ahora tenemos que crecer en la santidad. Y para crecer en la santidad nos unimos a Cristo. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Entonces, ahora somos de Cristo. Estamos con Cristo unidos. Así como una viuda, cuando su marido muere, fallece, ella es libre para unirse a otro varón. De la misma manera,
la persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador, el judío que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, es libre de la ley, se une a Cristo, pertenece a Cristo. ¿Para qué? El final del versículo 4 dice, para llevar fruto para Dios. En nuestra vida diaria, hasta que el Señor nos recoja, hasta que el Señor nos llame a su presencia, debemos andar en santidad. Debemos llevar fruto de santidad para Dios. Esa es la enseñanza. ¿Y cuál es ese fruto? Gálatas, capítulo 5, 22, 23. Entonces, el libro de Romanos con Gálatas tiene mucha relación. Entonces, el creyente murió a la ley. Fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora pertenece a Cristo. No somos esclavos de la ley. Somos siervos de Dios para llevar fruto para Dios. Continúa Pablo con la enseñanza. El versículo 5. Él habla de la vida anterior, cuando estábamos en la carne. El versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, cuando estábamos sin Cristo, las pasiones pecaminosas, la vieja naturaleza, que eran por obra, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros fruto para muerte. Entonces, cuando no conocíamos en nuestra vida anterior, antes de estar en Cristo, las pasiones pecaminosas obraban en nuestros miembros mediante la ley, utilizaban la ley. En los versículos que siguen hablan mucho más sobre esto. Pablo redunda de manera que el creyente pueda entender. Entonces, cuando estábamos sin Cristo, cuando vivíamos en la carne, en la naturaleza humana, sujetos a la naturaleza humana, las pasiones de pecado obraban en nuestros miembros por medio de la ley. Resultado, el fruto era para muerte. Eso dice el versículo 5. La ley obraba en nuestros miembros, pecado obraba por medio de la ley en nuestros miembros, y el fruto era para muerte. Y no está hablando solamente de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Esa era nuestra condición, nuestro estado antes de conocer al Señor. Antes de que el Señor dijera, justificado, santificado. Ahora nosotros debemos llevar fruto para Dios, vida de santidad, vida que glorifica al Señor. Y Pablo termina el versículo 6. La vida ahora en Cristo. Estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley. ¿Cómo nos liberamos de la ley? ¿Cómo el creyente se libera de la ley? ¿Cómo los judíos creyentes en la época de Pablo y hoy en día los judíos de hoy, cómo se liberan de la ley? Por morir a la que estábamos sujetos. ¿A qué estábamos sujetos? A la ley. Así que el creyente, cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador, Dios le declara justo, santo. Entonces, murió a la ley.
Eso dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, como hemos muerto a la ley, entonces empieza la novedad de vida. El versículo 6 dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahora es otro gobierno. Ahora es novedad de vida. Y es en el Espíritu. Ahora andamos en el Espíritu. Estando en el Espíritu, miramos desde la vida en Espíritu, miramos la ley, el Antiguo Testamento. No se desecha el Antiguo Testamento. Eso Pablo va a explicar en los versículos que siguen. Ahora vivimos para servir a Dios, para llevar fruto para Dios en novedad de espíritu. Y termina Pablo diciendo, no en el antiguo de la letra, no bajo el régimen viejo de la letra. Interesante que Pablo llame al Antiguo Testamento régimen antiguo de la letra, régimen viejo de la letra. Porque, como hace rato decíamos, Bolivia tiene muchas leyes. Tenemos nuestra constitución política del Estado, la nueva constitución. ¿Por qué andamos mal? Israel, el pueblo judío, en el tiempo de Pablo, en el día de hoy, tenían el Antiguo Testamento, la ley, pero estaban perdidos. ¿Por qué? Pablo responde en los versículos que siguen, en este capítulo 7. Así que vayan leyendo los versículos que continúan para que podamos nosotros comprender hoy y podamos vivir para Dios, llevar fruto para Dios. Así que, hermanos, como Pablo dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para ser del que resucitó de los muertos. Así que, hermanos, hemos muerto a la ley para pertenecer a Jesús que resucitó de los muertos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a orar, acercarnos al Señor, agradecer a nuestro Dios por este tiempo que el Señor nos ha dado, y acerquémonos al Señor, entreguemos nuestro dolor a Él. Estamos en tiempo crítico, en tiempo de prueba, en tiempo de tribulación, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, agradecer al Señor por su bondad, su misericordia. Bendito Dios, te agradecemos por tu santa palabra. Señor, tu palabra dice, las tribulaciones, pruebas, angustias que pasamos hoy no son comparables con la gloria que nos espera. Señor, haz que podamos entender esa promesa tuya. Nos cuesta, Señor, entender. Somos humanos. Estamos todavía sujetos a este cuerpo que envejece, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que siente dolor. Señor, ayúdanos
Ayúdanos, fortalécenos. El dolor nos embarga, el luto, Señor, nos visita. Pero, Señor, la gloria que tienes preparada para tu iglesia, Señor, es incomparable. Haz que, Señor, todas las familias que conocen tu gracia, han aceptado tu gracia, puedan entender, mirar esa gloria que tienes preparada para nosotros, Señor. Dios Santo, danos fortaleza. Y gracias por tu santa palabra, Señor, en este día. Señor, bendice a tu palabra leída, meditada, Señor. Dios Santo, gracias por tu santa palabra. Señor, tu palabra, la ley nos enseña, nos muestra a ti, Señor, que tú eres el Salvador. Y gracias, Señor, por tu presencia en nosotros, por tu Espíritu Santo. Señor, tenemos testimonio de tu Espíritu en nosotros, de que somos tus hijos, Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, a vivir en santidad, a llevar fruto para tu gloria, fruto para ti, Señor. Fruto, Señor, que engrandezca tu nombre, que nosotros seamos testimonio en la familia, que nosotros seamos testimonio a nuestros vecinos, que nosotros seamos testimonio a nuestro país, Señor. Bendice nuestra nación, nuestra patria, nuestra Bolivia. Señor, bendice a nuestros gobernantes, dales sabiduría. Bendice, Señor, a todo el pueblo boliviano, a todos los gobernados. Santo Dios, Señor, tu mano, tu gracia, cubra, Señor, nuestro país. Y gracias, Señor, por todo, por el sustento diario, por el pan de cada día. Señor, muchas gracias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu dirección, tu asistencia, Señor. Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas bendiciones y gracias, hermano Víctor. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Amén, pastor. Realmente es un privilegio poder contar con la presencia de nuestro amado pastor Cleto. Y el tema de hoy ha sido realmente muy bonito y muy interesante sobre la ley que ha estado compartiéndonos en esta mañana. Gracias, querido pastor, por la enseñanza de hoy. Bien, hermanos, terminamos ya. Antes de cerrar esta transmisión, quiero mandar también saludos a los hermanos que han estado conectándose y haciéndonos el seguimiento. Nuestro hermano, a la familia, nuestro hermano Juan Clemente Huanca, también saludamos, damos un cordial saludo a toda la familia. Que Dios te bendiga, querido hermano, en el amor del Señor. Muchas bendiciones para tu familia. Saludamos también a la hermana Beatriz Ticona, que Dios le bendiga, a la hermana, a su familia. También saludamos a la hermana Lía, líder de los embajadores de Cristo. Que Dios te bendiga, Lía, seguir adelante en el camino del Señor. Muchas bendiciones. Amén. Dios los bendiga mucho. Nuestro hermano Juan Chalco también ha estado en sintonía. La hermana Jacqueline, saludamos a la hermana Jacqueline Calderón, también a su esposo y a la familia.